sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. No me banco esa cosa permanente de que todo tiempo pasado fue mejor, y esa cosa nostálgica que antes, y los valores, como si aquello no fuera la causa también de todos los desequilibrios y los muchos dolores que tenemos ahora. Si todo tiempo pasado fue mejor y la educación en otros años era toda una maravilla, entonces ¿por qué estamos como estamos? Auspician este programa. Ciclo de folclore en Morón. Diego Gallo, A Cambio de Cepas, Para Papay, músicos del Conservatorio Ginastera y Edgardo Cardoso. Del 27 al 29 de junio en el Teatro Municipal, Municipio de Morón. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en nuestro 453 programa de Soplar sobre la herida. Estoy como siempre desde hace 453 programas con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Aquí estoy todavía viva, incólume, entusiasmada. Aquí estoy. Hace un montón de tiempo que estamos haciendo este programa, Isa, ¿eh? 9 años. 9 años. 9 años. ¿Qué cosas han cambiado desde entonces? Todo, y algunas cosas no. Por ejemplo, las ganas de hacer un programa. Pero han cambiado tantas cosas en la vida de uno que no se puede decir que es otro. Es el mismo, más maduro, más transformado, con más experiencia, quizás con más calma para algunas cosas. Creo que también con ¿cómo puedo decir? Un training. Y estamos aprendiendo a hacer un programa de radio ya, ¿no? Sí. No, y un training en el programa y en la vida. Porque en 10 años parece tan poco y han cambiado muchas cosas. Todos los años cambian muchas cosas. Entonces uno es como que adquirió, es como el entrenamiento de los deportistas. Tiene un entrenamiento para algunas cosas y bueno, la verdad se va adaptando, no porque uno acepte todo lo que no le parece bien, pero digo, al menos esta capacidad para poder analizar sin asustarse a veces. Eso me gustó, lo de analizar sin asustarse, porque a veces da para asustarse. Sí. No, y además que nos toca vivir una época realmente alucinante en cuanto a la velocidad de los cambios y a la intensidad y profundidad de los cambios. Los últimos años, qué sé yo, desde que toda nuestra vida nos ha tocado vivir los tiempos de mayores cambios en la historia de la humanidad. Nunca las cosas han cambiado tanto y tan rápido. Y el training para ir adaptándonos y no quedándonos en el pasado es un muy buen ejercicio. La vez pasada fui a escuchar una charla sobre educación, era el tema, así en general, y me interesaba, pero no me banco esa cosa permanente de que todo tiempo pasado fue mejor, y esa cosa nostálgica que antes, y los valores, como si aquello no fuera la causa también de todos los desequilibrios y los muchos dolores que tenemos ahora. Si todo tiempo pasado fue mejor y la educación en otros años era toda una maravilla, entonces ¿por qué estamos como estamos? Creo que una de las cosas que nos permiten hacer el programa y nos permiten mantenernos vivos
es esta actitud nuestra de realmente procurar entender los tiempos, adaptarnos a ellos, que no es bancarse todo lo que venga, sino algunas cosas sí y otras no. Pero no somos nostalgiosos, no es un programa nostalgioso porque nosotros en la vida no somos nostalgiosos. No, yo creo que también el tiempo pasado fue mejor porque pasó. De golpe también decís, si no hubiera vivido lo que viví ayer, no podría ser lo que soy hoy. Uh-huh. Entonces, yo no me enamoré del tiempo pasado. Fue mi vida, la viví como pude, como aprendí, pero aprendí tantas otras cosas que el tiempo pasado fue un escalón. Entonces, y estos tiempos en los que se habla tanto, porque hoy queríamos hablar de los valores y de la transmisión de valores, en los que se habla tanto de la crisis de valores y de la ausencia del poco respeto a la ley, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo bueno que tiene eso? ¿Tiene algo bueno? ¿La crisis de valores y el poco respeto a la ley? Mirá las cosas que te pregunto, ¿eh? No, lo que tiene de bueno es, me parece, y comparando estos dos artículos que yo te mencionaba que había leído, sin que los valores cambien, qué actitud ponemos en esos valores. Y me acordaba del Evangelio. En realidad Jesús no cambió la ley. ¿Qué hizo con la ley? Le puso espíritu. Uh-huh. Pareciera ser en algunos momentos que poner sentimiento en las cosas es peligroso. Uh-huh. Y sin embargo, si no pones sentimiento en las normas y en las leyes, no funciona. ¿Vos sentís que ahora los sentimientos están más presentes que antes? Están más presentes y se consideran, y además se les da el valor por sí mismos. Como que lo que vivimos, lo que transmitimos, tiene que venir cargado de sentimiento, no de sentimentalismo. No. Tiene que venir cargado de mí. A mí una de las cosas por las que me parece valioso vivir estos tiempos de crisis de valores, para ponerle ese nombre, y de poco respeto a la ley y a la autoridad, es que al existir todo eso, te empuja a tomar posturas personales ante las cosas. Justamente porque no hay mandatos muy fuertes que te dicen tenés que ser así, vos podés y tenés que elegir ser de una manera. Cuando yo era chico, cuando nosotros éramos chicos, uno no elegía la manera de ser. Te decía, mira querido, sentate derecho, cállate la boca y las cosas se hacen así. Hoy en día los chicos tienen, por presión propia, porque en realidad lo están logrando ellos, más que se los estemos facilitando los adultos, una necesidad y una capacidad de tomar ellos una postura ante las cosas, justamente por la crisis en la que estamos y porque hay pocas cosas así que se bajen imponiéndose. Y además cuando querés imponer algo no funciona. Y a mí eso me parece bueno, me parece muy rico estar viviendo este tiempo de, entre comillas, crisis de valores, porque nos lleva a cada uno de nosotros a preguntarnos realmente cuáles son los valores para mí, y a tomar una postura personal. Y el hecho de que no haya respeto por la ley hay que respetarla, pero tiene su dimensión buena el que yo me pueda preguntar si quiero o no quiero cumplir la ley. No sé si es que uno está un poco mal formado por tantos tiempos en donde la ley era algo intangible y que se imponía a rajatabla y sin pensar ni animarte a nada. Pero a mí me parece interesante no que se viole la ley, sino que no haya leyes que no haya que explicar. Bueno, lo charlamos.
Soplar sobre la herida. Este artículo es de Gustavo Magdalena, salió en Criterio de mayo de este año, 2014. Ujú. Es un párrafo, ¿no? Un fragmento más que párrafo. Dice: insuficiente educación en valores. El paradigma academicista no alcanza para la formación de las nuevas generaciones. Desde la década del 80 se han desarrollado diversos programas que pueden agruparse en la llamada educación en valores, un concepto lo suficientemente amplio y atractivo como para cobijar las expectativas de una formación más allá de la asignatura. Sin embargo, parece que tales esfuerzos no alcanzan para brindar una auténtica educación integral. La educación en valores, seguramente influenciada por la teoría de Kohlberg sobre el desarrollo moral, ha confiado excesivamente en las capacidades cognitivas de los individuos para la toma de decisiones morales. Al trasladarla a la vida cotidiana de las instituciones educativas, estos esfuerzos terminaron convirtiéndose en un contenido más, que se estudia, se repite y se deja arrinconado en algún lugar del intelecto. Este resultado es perfectamente lógico si comprendemos que los valores son un conjunto de conceptos o abstracciones sobre lo que consideramos correcto. Si para los adultos es a veces difícil comprender la manera como esos conceptos se traducen a las acciones cotidianas, para los niños y jóvenes debe serlo aún más. Para que la educación en valores sea efectiva, es necesario llevar esas abstracciones a las interacciones sociales que ocurren en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana en comunidad. Un individuo puede conocer mucho de valores y no actuar virtuosamente. Los ejercicios intelectuales en sí mismos no alcanzan para educar los comportamientos. En el informe Delors de 1996, la UNESCO señalaba que uno de los aspectos fundamentales para la educación del nuevo siglo es aprender a vivir juntos, lo cual nos exige comprender mejor al otro. En el informe Delors de 1996, la UNESCO señalaba que uno de los aspectos fundamentales para la educación del nuevo siglo es aprender a vivir juntos, lo cual nos exige comprender mejor al otro, comprender mejor el mundo y a partir de ahí crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos. Aprender a vivir juntos supone algo más que el desarrollo de conocimientos. La ética del cuidado se sustenta en el principio de que los seres humanos actuamos bien por la emotividad y por nuestros sentimientos más que por el saber, y en el fondo no hace otra cosa que remitirnos al clásico concepto de virtud, sin el cual los valores solamente reflejan un acto intelectual sin encarnación. Es bueno que recordemos y traigamos a nuestra práctica pedagógica el concepto de virtud como hábito operativo que ordena rectamente y que mejora a la persona. Para los cristianos esto se logra desarrollando la virtud más importante, el amor, por el cual el otro no solamente es un semejante, sino un hermano, el rostro de Dios en mi vida. No solo comprendo, sino que siento con el otro y por el otro. La pedagogía de la compasión. Tenemos que educar la sensibilidad de los alumnos dentro de lo que llamo pedagogía de la compasión, un elemento central y decisivo. Compadecerse significa compartir la desgracia ajena, sentirla, dolerse con ella. En un libro cité que la compasión
supone compartir, asumir el dolor y acompañar a quien sufre. Es por lo tanto una toma de posición de toda la persona. No es un ejercicio intelectual ni una disquisición filosófica o política, aunque no las descarta ni las anula. Uno de los referentes de la ética del cuidado, Notkins, ha señalado que existen 4 componentes pedagógicos para favorecer las relaciones de este tipo en la escuela. El modelar. El primero que debe dar ejemplo en las habilidades de cuidado es el propio docente. El manejo de las emociones, la comunicación y el reconocimiento de la responsabilidad de las propias acciones. Esto exige del docente autoobservación y reflexión continua sobre sus prácticas de relación. El educador se compadece de un alumno en dificultades intelectuales y le brinda apoyo especial y nuevas oportunidades, por ejemplo. Dialogar, para constatar la pertinencia de las propias acciones. Conocer y comprender al otro, aprender de sus intereses, expectativas, dificultades y, por supuesto, aprender a escuchar, tópico prácticamente inexplorado en la propuesta escolar tradicional. Practicar, poner en acción sus habilidades de cuidado. La primera de ellas es la resolución de conflictos, enseñar que el conflicto es inevitable, pero que se puede manejar. Aprendizaje en conciliación, toma de decisiones, cómo entender al contrario, cómo amarlo, para juntos construir un mundo mejor. Confirmar, afirmar y estimular lo mejor de cada uno, actitud de confianza del docente. Medio accidentado esta lectura de este fragmento del artículo de Gustavo Magdalena en la revista Criterio de mayo de 2014.
Soplar sobre la herida. Y entonces hay un cambio muy grande de vida o de manera de hacer las cosas. En la escuela también los docentes son amenazados, las escuelas son saqueadas, quemadas. Soplar sobre la herida. Muy bueno el artículo que compartíamos en el bloque anterior, realmente. Es uno de los temas en los que más urgente hay que cambiar nuestra manera de educar, y una de las cuestiones en las que es más difícil cambiar, porque para hablar no desde el deber ser, sino de los valores verdaderamente asumidos y vividos por cada uno, hay que hacer un trabajito personal cada uno. Entonces, no es lo mismo proponernos aprender una serie de contenidos que yo tengo que transmitir, que aprender una manera de vivir que yo tengo que transmitir. Porque aprender una manera de vivir es bastante más complicado y es algo que no se refiere solamente al rato en el que se está en el aula, por decir así. Yo no puedo inventar una manera de vivir mientras estoy educando en un colegio. Claro. Como tampoco puedo inventar una manera de vivir mientras les estoy diciendo a los chicos en casa cómo se tienen que portar. Yo tengo que vivir de determinada manera como para que naturalmente me surja transmitir esos valores, y además para que los chicos en casa o los alumnos en el colegio vean esa manera de vivir. Porque se aprende mirando y se aprende a convivir, esto que decía el artículo que leías hace un ratito. Aprender a vivir juntos, se aprende viviendo juntos. Y aprender a vivir juntos es aprender a vivir cada uno desde su lugar. Uno de los problemas que tenemos en las escuelas, en las familias, es que son ámbitos en donde todos estamos en lugares diferentes y con roles diferentes. Papá no es lo mismo que mamá, y papá y mamá no son lo mismo que los chicos, y el docente no es lo mismo que los alumnos, y cada alumno es diferente. Y entonces cada uno tiene que desempeñar su papel y vivir su vida desde ese lugar irrenunciable que tiene. Esto a veces no se entiende y se tiende a democratizar, a unificar las cosas. Para que haya participación, todos somos iguales. Y eso es una trampa, porque la verdad es que no somos todos iguales en una familia o en una escuela. En un ámbito educativo no somos todos iguales porque hay alguien que está enseñando y hay otro que está aprendiendo. Entonces hay una diferencia que hay que explicitarla. Y que es bueno que exista, porque si no, el que aprende no tiene nada que aprender y el que enseña no tiene nada que enseñar. Pero en las formas de comunicar las cosas es completamente distinto si yo lo hago desde una manera de vivir que solamente desde la transmisión de determinados conocimientos. Traigo la parte negativa. Lo que leía del padre Fabri, que ha sido asesor del movimiento familiar cristiano hace muchos años, el artículo tiene 15 años. El del padre Fabri, cuando habla de la familia en realidad como transmisora de valores. ¿Lo leíste vos antes de leer este artículo? Lo leí así. Antes de leer el que hemos compartido. Sí. Yo tomé los dos artículos. Uh-huh. El padre Fabri hablando de la familia, uh-huh, y esto que habla de la educación, como, uh-huh, transmisoras de valores. Uh-huh. Entonces, los padres como modelos, los padres transmisores desde el hacer y desde el ser. Y ciertamente es muy, y además en una sociedad pluralista. Acá se está hablando de la educación desde una manera diferente. En 15 años cambiaron muchas cosas. Yo creo que hoy a los papás que son papás y mamás, y a las mamás que son mamás y papás, ha habido muchísimas más familias
en las cuales hubo separaciones, y entonces hay un cambio muy grande de vida o de manera de hacer las cosas. En la escuela también los docentes son amenazados, las escuelas son saqueadas, quemadas. Y no solamente hablo de las escuelas de lugares lejanos. En Buenos Aires sucedió en una escuela de renombre. Los alumnos destrozaron la escuela, por gusto, por no sé qué. No quiero, eso es lo negativo. Lo que me parece es que, sin aceptar lo que está mal y lo que es violencia, lo que uno no puede olvidar es esto, la pedagogía desde la compasión y la educación desde sentirnos vulnerables como padres, pero reconociendo y sabiendo que esos valores son valores y que vale la pena vivirlos, aún reconociendo delante de los hijos que uno es una persona, pero que sigue siendo el padre o la madre, y que ellos siguen siendo los padres de este hijo. Uh-huh. Entonces, sin perder los roles, insisto en esto de sentirnos vulnerables, no perder esta capacidad para compadecernos y para educar y vivir desde ese lugar. No con el pobrecito, con el que tenemos al lado. Entiendo. Sí, es un tema que tiene muchos matices y que es muy importante. Incluso el hecho de tomarse muy en serio el que se viole la ley o que los chicos rompan todo. Yo no puedo aprobar que rompan todo, pero tampoco puedo simplemente decir son unos animales. Tengo que preguntarme muy en serio, ¿qué pasa para que estos chicos estén rompiendo todo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy transmitiendo las cosas para que la reacción sea de violencia y de romper todo? Hay algo que yo les estoy planteando mal, no solamente que ellos se están salteando todas las normas de convivencia, algo también me estoy salteando yo como educador. Sí, a veces uno se siente avasallado, ¿no? Y se asusta. ¿Cómo hace de golpe para dialogar con alguien que lo agrede? Sí, pero yo lo que tengo que hacer... Hay que buscar la forma, pero fundamentalmente en determinados momentos habrá que poner el orden que haya que poner. Pero la solución no pasa por restablecer el orden. La solución pasa por restablecer el orden y preguntarme muy a fondo qué fue lo que realmente rompió ese orden. ¿Que los chicos rompieran las cosas o qué pasó antes para que los chicos las hayan roto? Sí.
Soplar sobre la herida. En muchos momentos del Evangelio, Jesús, a través de sus palabras y de sus gestos, incomoda bastante a su auditorio y nos sigue incomodando hoy al relativizar mucho la ley. Cuando cura en sábado, por ejemplo, los judíos se enojan mucho porque no se puede curar en sábado, no se puede hacer nada en sábado. Y Jesús, que tenía el resto de la semana, se le ocurre hacerlo el sábado. Y no lo hace de casualidad. Es que además de hacer un milagro, lo que quiere es enseñar algo. Y lo dice él claramente. El hombre está por encima del sábado. El sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La ley ha sido hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Esa invitación permanente de Jesús, no a saltearse la ley simplemente, sino a mirar más allá de la ley y a mirar el valor de las personas y a ver que la convivencia humana presupone la ley, pero la ley sola no alcanza, y que la relación con Dios presupone una ley, pero la ley sola no alcanza. Es en el orden de la gratuidad, de la entrega, del amor, en donde realmente las personas podemos convivir, ser personas y también ser creyentes y tener una relación con Dios. Si la relación con Dios la vamos a ajustar a la ley, tampoco entendimos nada. Y además nosotros no podemos hacer nada para ajustarnos a la ley de Dios. La relación con Dios también es absolutamente gratuita. Pensaba bueno, Francisco había dicho con respecto a la ley que no sea por venganza, ¿no? Pero con este tema pienso que estamos hablando casi, al menos yo casi individualmente, el docente, el alumno, el padre, pero resulta que es una sociedad la que tiene también que vivir estos valores de una manera determinada. Uh-huh. Porque una persona sola, suponete el docente agredido o el docente, si no encuentra en su escuela el apoyo y la solidez, ya no hace mucho, porque no puede. Eso en chiquito. En una casa, si no aportamos todo a que se haga esta pedagogía de la compasión, la cosa no funciona. Y socialmente tampoco funciona. El padre Fabri decía en algún momento que uno de los valores es la gratuidad. El darte porque quiero darte y no esperando a que me devuelvas. Yo te doy. Porque, bueno, menciona en Hechos cuando dice que es mejor dar que recibir. Uh-huh. Pero hoy nos cuesta muchísimo dar sin recibir, porque es el afecto por el trueque también. O te doy el afecto o te doy cualquier cosa por... Es un intercambio un poco inhumano ese, ¿no? Sí, evidentemente a medida que aumenta la cantidad de personas va modificándose el problema y va modificándose también la solución. Pero hay determinadas líneas que tienen que seguir presentes. Por ejemplo, la capacidad de diálogo, la capacidad de escucha, la capacidad de ejemplaridad. Eso en las sociedades grandes, a nivel países, digamos, uh-huh, es tan importante como en la escuela o en la familia. Quienes tienen las máximas responsabilidades tienen también responsabilidades de ejemplaridad y de transmitir con su vida determinadas cosas. No es que yo, mientras soy funcionario y después hago lo que quiero con mi vida. No es tan así. Cuando uno más responsabilidades tiene, menos hace lo que quiere con su vida. Uno tiene que hacer con su vida lo que tiene que hacer, no lo que me da la gana. Y así como papá y mamá no solamente tienen que ser modelo, por decir así, o transmitir valores en el momento en el que nos sentamos a charlar sobre lo que hay que hacer, sino que en la vida de todos los días estamos transmitiendo cosas. El que tiene funciones de gobierno, por ejemplo, el político, esa gente no puede distinguir entre su vida personal y su vida pública tan alegremente. Todos podemos
comprender que alguien se equivoque en lo personal y también en lo público. Pero tiene que haber una apuesta a vivir de determinada forma. Justamente lo que impresiona del Papa es su manera de vivir, que además es Papa, pero no es que él tiene una manera de vivir cuando es Papa y otra cuando... no, es todo. Entonces, lo que transmite valores es eso. Y yo creo que una de las grandes virtudes que tienen los jóvenes de hoy en día es esa capacidad que tienen de pararnos en seco en cuanto ven que en nuestra vida concreta no estamos haciendo lo que enseñamos. Y no están dispuestos a escuchar aquello que nosotros no podemos respaldar con nuestras actitudes. Lo cual no quiere decir que yo tengo que ser Superman o que tengo que ser un santo. Yo tengo que ser yo. Pero sí quiere decir que tengo que reconocer cuando no lo hago bien y tengo que aceptar que soy frágil, lo que vos hablabas de y pedir perdón cuando lo hago mal. Esto como papá, como mamá, como educador, como cura, como dirigente del ámbito que sea, político, gremial o lo que fuera. Pero lo que no podemos es distinguir las cosas y decir, bueno, pero eso es mi vida privada. Tu vida, ninguna vida es privada. Lo otro importante, me parece, si uno quiere lograr una comunidad que tenga los valores, que no sea un esfuerzo individual, sino comunitario, es buscar los valores que tenemos en común. Porque a veces, claro, los valores cristianos. Y bueno, a nosotros nos educaron en la fe. Tenemos una educación en la fe y un comportamiento y demás, un compromiso con el Evangelio. Pero la gente de buena voluntad también lo tiene, aunque no lo diga o no lo practique. Con el valor de la justicia, el valor de la libertad, de la solidaridad. Es que la sociedad es una sociedad, en principio, es laica y tenemos que lograr determinados valores que no surjan necesariamente desde las opciones religiosas. Hay determinados valores establecidos por la Constitución, por las leyes y por una manera de convivir, por la historia. Es muy importante la historia y los valores que hemos ido heredando, las idiosincrasias de los pueblos. Todo eso hay que respetarlo, la cultura. Todo eso es lo que va configurando una manera de ser en la cual los más jóvenes se están insertando y que nosotros tenemos que ayudar a que se incorporen, tomando todo lo bueno que podamos transmitirles y recibiendo de ellos todo lo bueno que ellos tienen para aportar. Y tienen mucho. Muchísimo.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Siempre es una alegría y un gusto poder reflexionar en voz alta con Isabel Pisano y con todos ustedes. Como siempre, nos pueden reencontrar en www.soplarsobreLaherida.com y en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Y aquí estamos siempre nosotros contándoles nuestras inquietudes y esperando que para ustedes también sea un tiempo de reflexión. Todos estamos buscando y sigamos buscando. Para eso los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.